Ahí está. Muchas gracias. Puede comenzar nomás, profesor. Sí, gracias. Voy a habilitar. Muy bien. Ahí alguien más está accediendo. Saludos, buenas tardes. Les saludo acá desde la comuna de Padre Las Casas, la ciudad de Temuco. Gracias a Dios por este nuevo momento que Él nos permite, nos concede de poder estar juntos, iniciando esta jornada que implica el módulo de las cartas de Juan que tiene relación con el curso de las epístolas generales. Vamos a pedir al Señor su dirección, que Él nos guíe en esta jornada que estamos iniciando en esta hora. Bondadoso Dios, te agradecemos por su inmenso amor y misericordia. Gracias por este día que usted nos permite tener este espacio, este tiempo para compartir el aprendizaje de tu palabra y queremos que en el discernimiento espiritual que necesitamos sobre nuestra mente, nuestro corazón, la asistencia de tu Espíritu Santo nos guíe y nos dirija en todo, Señor. Vivifica nuestro espíritu, alimenta nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente en esta hora por medio del estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Muy bien, quiero invitarles entonces a que nos interioricemos en lo que es dentro de las epístolas generales, las cartas de Juan, subtitulado El amor, la verdad y la comunión con Dios. Al respecto, esta primera parte siempre trata un poco de la introducción, de poder conocer el contexto de estas cartas, en fin, y a medida que vayamos avanzando, vamos a ir entrando seguramente en algunos detalles, de algunos temas más puntuales. Eh, Comentarles que estas tres epístolas de Juan forman lo que podríamos llamar un corpus teológico coherente que se centra en tres ejes. Eh, Cuando uno lee las cartas de Juan, les invito a que las leamos, perdón, desde la mirada cristológica, eclesial, eclesiológica y desde la propia ética cristiana. Veamos en su lectura estos tres eh, temas teológicos que son muy coherentes de las cartas de Juan y que en forma transversal cruzan como un eje central estas tres cartas: la cristología, la eclesiología y la ética cristiana. Cuando hablamos de la cristología, hablamos de la defensa de que Jesucristo es el Hijo de Dios encarnado, el rechazo de alguna forma a los primeros movimientos gnósticos que negaban la verdadera humanidad de Jesús, de Cristo. Cuando hablamos de la eclesiología, hablamos de esta comunidad cristiana que se comienza a definir a sí misma por la comunión y por el amor fraterno que existía entre los creyentes, entre los fieles. Y cuando hablamos de la ética cristiana, estamos hablando de la obediencia a los mandamientos como un fruto del nuevo nacimiento. El pecado no define al creyente en sí, de alguna forma lo que plantea Juan, sino la santidad que lo identifica a esta persona. Juan escribe como un pastor anciano que combate doctrinas erróneas con una teología relacional que se centra justamente en
Dios como luz, como verdad, como justicia, como amor. De alguna forma esto es lo que sintetiza eh, este título que he querido compartir de estas cartas con ustedes. Quiero invitar a que observemos a través de los objetivos, justamente de este eje transversal de las cartas de Juan, decía cristológico, eclesial y ético, eh, algunos de estos objetivos que también son transversales en sus cartas, eh, junto con ese fuerte corpus teológico coherente que acabo de mencionar, cristológico, eclesial y ético. Lo que Juan a través de sus cartas busca es formar a la iglesia también en tres áreas fundamentales como cuerpo, que son el conocimiento teológico, el discernimiento espiritual y la formación ética. ¿Ya? Cuando hablamos de este conocimiento teológico como una de las áreas fundamentales en que Juan quiere enfatizar en estas cartas, lo que estamos mencionando es que Él nos invita a conocer quién es Dios según la verdadera revelación que tenemos en Cristo. Y comprender que Dios no solo ama, sino también que Él se define a sí mismo como amor. Él es amor. Él no solo ama, sino que es un Dios de amor. Cuando hablamos de el discernimiento espiritual, estamos hablando de esa comunidad que enfrenta ya incipientemente divisiones causadas por estos falsos maestros que se han comenzado a insertar en esta primera comunidad cristiana. Entonces, lo que hace Juan, dentro de estas cartas como un objetivo general, es poder enfatizar la necesidad de que los creyentes comiencen a discernir y a probar los espíritus, como dice su primer libro en el capítulo 4, versículo 1. A probar los espíritus si son de Dios. Ese discernimiento también dice relación con la doctrina acerca de Cristo, que de alguna forma es el filtro final de todas sus cartas. Eh, Sería como una segunda área en sus objetivos que él busca, el discernimiento espiritual. Pero también está la formación ética. De alguna forma, cuando hablamos de esa formación ética, hablamos de que la verdadera espiritualidad se expresa y se concretiza en situaciones prácticas de la vida, como el amor, por ejemplo, práctico, que la obediencia es consecuencia de un nuevo nacimiento y no es la causa, sino que es la consecuencia. Entonces, estos objetivos lo que hacen es poder buscar y establecer una espiritualidad madura, que es muy contraria al misticismo vacío del gnosticismo que se estaba insertando en esta comunidad cristiana. Entonces, a modo general, los objetivos son estos que están aquí resumidos. Ya comprender el mensaje central de estas tres cartas, que en este caso serían basadas en estas tres áreas que he mencionado. Conocimiento teológico, quién es Cristo, eh, el que revela al Padre, discernimiento espiritual y formación ética. Relacionar lo que es el amor, la verdad, la obediencia y la comunión con Dios. Poder distinguir frente a las falsas enseñanzas justamente las características, las señales de aquellos verdaderos creyentes, discípulos de Jesucristo. Eh, el discernimiento como un eje que nos permite discernir, identificar y enfrentar errores doctrinarios. Y un último objetivo acá sería poder aplicar esos principios. Hablábamos de esa formación ética, de la vida cristiana práctica, vale decir, el amor puesto en práctica, la obediencia a Dios y a su palabra puesta en práctica,
Y estos objetivos nos van a ayudar a nosotros a establecer una espiritualidad madura, reitero, contraria a ese misticismo gnóstico vacío que los hermanos comenzaban a enfrentar en este primer periodo, digamos, de la iglesia. ¿Cuál es el contexto general de estas tres cartas de Juan? Escritas en cuanto a su fecha y autoría alrededor de los años 85 al 95 por el apóstol Juan, esto es después de Cristo. Eh, Se respeta que mayormente estas cartas fueron escritas desde la ciudad de Éfeso. Ya se le reconoce como un anciano respetado, como un hombre ya. Esa palabra anciano se usa aquí en su contexto no tan solamente como un líder de la iglesia, sino también como una persona que ya cierto, ha vivido sus años en cuanto a la edad. Eh, y bueno, la propia tradición de la iglesia temprana, los primeros padres de la iglesia, Jerónimo, Clemente, Ireneo, entre otros, ellos reconocen en Juan su autoría, reitero, entre los años 85 al 95 aproximadamente después de Cristo. El contexto de estas cartas dice en relación también con lo que ellos estaban viviendo en esta comunidad cristiana. Y esto es el problema doctrinal gnóstico que estaba suscitándose dentro de esta comunidad. Eh, ¿Qué sucedía con esta situación? Básicamente es que había una fuerte oposición frente a estos temas centrales del cristianismo, tocante a la salvación, a la fe, a las obras, a la comunión, al amor cristiano, a la propia resurrección del Señor como verdades fundamentales que comenzaron a caracterizar la iglesia primera. Y de pronto se levantan estas herejías gnósticas que negaban la humanidad real de Cristo, los docetistas, que se les conoce, quienes ellos negaban que Jesús había venido en carne, para decir el misterio de la encarnación no era reconocido como tal. Esto de que el verbo se haya hecho carne, que haya habitado entre nosotros. Había un cuestionamiento abierto frente a este tema, que también, digamos, ha trascendido en el tiempo, ¿no? Hasta nuestros tiempos. Eh, Ellos negaban esa humanidad real de Cristo a través de estos movimientos docetistas que se conocen. Entonces, cuando hablamos del gnosticismo, ellos qué hacían era colocar por sobre el misterio de la encarnación y la realidad de el verbo hecho carne, ellos comenzaron a establecer el conocimiento, no tan solamente desde los secretos, sino desde la praxis propia de ellos, como, como algo superior, sobre todo a la obediencia y al amor, que era el mensaje cristiano al cual se les estaba llamando. Entonces ellos comenzaron a colocar el conocimiento, ahí viene la palabra gnosis, ¿no? Como un elemento que estaba por sobre este llamado simplemente a obedecer, este llamado simplemente a amar, este llamado simplemente a creer, ¿cierto? En este caso, eh, en un hombre que develaba el misterio de la encarnación. Eh, Ellos, como gnósticos, para poder fundamentar todo esto, uno de sus principios era manifestar que el pecado que el ser humano cometía no afectaba la vida espiritual, no tenía mayor injerencia sobre la carne, pudiera ser más que nada un tema que afectaba a la moral o a las buenas costumbres, pero no necesariamente iba contra la naturaleza del creyente, que estaba llamado a separarse del pecado y a no vivir en el pecado. Entonces, lo que Juan
comienza a hacer es justamente a recalcar, por ejemplo, según en 1 Juan 4:2, diciéndole a los hermanos, hermanos, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Vale decir, comienza rápidamente a marcar diferencias, a colocar énfasis en cuestiones que no tenían que ser cuestionadas por ellos, que podían ser conversadas, puestas sin duda en razonamiento y hasta, ¿por qué no?, en algún momento en tela de juicio. Pero aquí también había un tema de fe, porque ellos hablaban tocante a lo que habían visto y a lo que habían oído, sobre todo Juan. Entonces él llega a decir en esta primera carta, el capítulo 4 verso 2, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y surge aquí este pasaje, ¿no?, que es muy fuerte en ese sentido, de que el testimonio de in situ, de haber estado con Cristo, se evidencia en esta frase: lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos. Vale decir, ellos testigos presenciales, Juan, testigo presencial de la vida de Cristo, de su ministerio, de su muerte, de su pasión, de su propia resurrección. Entonces, él enfatiza fuertemente justamente que su fe no se basa en la lógica, ni en el mero razonamiento intelectual, ni en algo, ni en un misticismo sentimental, sino en un hecho concreto y real, de que ellos hablaban de aquello que habían visto, que habían oído, que habían tocado y palpado con sus manos, y eso es lo que ellos anunciaban. Eh, Dentro de ese contexto surge el tema, si quizás central, eh, que pudiese también atravesar las cartas de Juan, que tienen que ver con la koinonía, con la comunión, ya como un tema central, eh, que se enfatiza a través del amor, de la verdad, del discernimiento, del conocimiento. Muchas veces nosotros usamos esta palabra koinonía en un sentido de poder estar juntos, de compartir cosas en común, cuando a veces desde la pastoral, en nuestras actividades de iglesia, decimos, vamos hermanos a pasar un tiempo de koinonía, y muchas veces ese tiempo de koinonía significa tomarse un café, compartir la mesa, ¿ya? Pero el espíritu de la koinonía, en este caso de la comunión en Juan, es superior, digamos, a tomarse un café, a tomarnos un mate, como lo hacemos acá en el sur, sino que esa coinonía de la cual Juan habla la enfatiza con una triple dimensión, por así decirlo, una, una triple dimensión que se interrelaciona entre sí. Eh, si leemos, por ejemplo, 1 Juan 1:3, dice, eh, para que también tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Va a decir esa coinonía, esa comunión, en una primera dimensión, es con Dios, es comunión con Dios. Cuando Juan habla de un tema de la coinonía, la comunión, dice, yo quiero que ustedes entendamos todos, que hablamos de esta comunión que dice relación de un buen estar, de un buen pasar con Dios, de un poder cohabitar bien con Él. Pero también dice el verso 7, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Vale decir también esta relación, aquí, ¿cierto?, dice tener relación con la comunidad de los creyentes y con Cristo. Por eso hablamos de la triple dimensión interrelacional de la comunión, de la coinonía. Cuando hablamos de coinonía desde la perspectiva juanina, lo hacemos de esa comunión que es con Dios, esta comunión que es con Cristo
y esta comunión que es con la comunidad de los creyentes, con Dios, con Cristo y con la comunidad. Cartas entonces, como dice la última frase allí, que fueron escritas en un contexto de conflicto doctrinal donde ya se estaban levantando anticristos a través de estos movimientos gnósticos. Antes de seguir avanzando, como es la parte introductoria, usted si tiene alguna consulta, algún alcance, siéntase con la libertad de poder compartirlo libremente, estimado. ¿Ya? Doy un espacio si esto fuese así. Nada, avanzamos. Muy bien. Así que los tiempos de coinonía eh, podemos hacerlo con el cafecito, pero no olvidándonos, ¿cierto?, el espíritu que la convoca. Esta comunión con el Padre, con Cristo y con nuestros hermanos, ¿ya? Que trasciende, digamos, a un tema simplemente relacional. Eh, Comenzamos entonces a hacer un análisis ya un poquito más exegético de las cartas juaninas y vemos el panorama de esta primera carta, que tiene un estilo distinto a quizás a las que hemos leído de las otras cartas, tanto las de apóstol Pedro, del apóstol San Pablo. Juan eh, surge aquí o asoma acá con un estilo pastoral, afectuoso. Se dice que esta es una carta casi como un sermón pastoral, casi como un sermón pastoral. Cuando hablamos de un sermón, ¿cierto? Hablamos de una enseñanza dicha de pastor a ovejas, ¿no? Muy relacional, muy cercana. Eh, pero también es una carta que en su estilo es muy directa, ¿ya? Eh, Puede ser afectuosa, puede ser muy pastoral, pero también es muy directa en cuanto al énfasis y a lo que él quiere lograr según los objetivos que hemos mencionado en el trazo de sus plumas en estas cartas. Entonces acá surgen, en esta carta de Juan, primera carta, eh, tres declaraciones teológicas claves acerca de Dios, ¿ya? La primera de ellas dice relación con el verso 5, donde dice que este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Una primera declaración que de entrada, digamos, por así decirlo, Juan pretende instalar en la comunidad cristiana como una fuerte declaración teológica desde un tono pastoral, afectuoso, pero también directo. Dios es, esta es una declaración, no es ambigua, sino que es concreta, es directa. Dios es luz y esto indica santidad absoluta en Dios. Esto indica pureza moral absoluta en Dios. Esto indica verdad revelada absoluta de Dios. Aquí no hay nada a oscuras, aquí no hay nada en tinieblas que de Dios se haya manifestado. Dios es luz, santidad absoluta, pureza moral, verdad revelada. No hay tinieblas. Esto anunciamos. No hay ninguna tinieblas en él. Aquí no hay cosas difusas. No hay cosas que queden allí como inconclusas. Él es. Entonces, por eso decimos que esta es una declaración teológica acerca de quién es Dios para nosotros. El verso 29 del capítulo
número 2. Es una segunda declaración de Juan. Y dice, si sabéis que Él es justo, también sabemos que todo lo que hace justicia es nacido de Él. Si sabéis que Él es justo. Una segunda declaración que tiene relación con la justicia de Dios. Esa justicia que es divina, que se manifiesta en su carácter y también se manifiesta en la conducta del creyente. Sabemos que Él es, y si Él es, todo aquel que practica justicia, todo aquel que hace justicia, es porque ha nacido de Él. Vale decir, Juan relaciona el carácter justo de Dios en cuanto a su carácter también con una manifestación conductual del creyente. Si los creyentes son o somos justos, es porque esa justicia nos viene de Dios, es porque hemos conocido a Dios. Una tercera declaración teológica que surge en las cartas de Juan es el verso 8 de su acápite, capítulo 4, donde dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Y aquí viene cierto la declaración. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Esta es una declaración teológica potente de quién es Dios. Así como Él es luz, Él es justo, también Él es amor. El amor no presentado aquí como un atributo secundario, sino como esencia de Dios. Este amor es la esencia de Dios y es la esencia relacional por la que Dios comparte su vida también con nosotros. Es un amor relacional con los hombres. Entonces, surgen aquí a través de estas declaraciones teológicas temas tan relevantes como la comunión, la obediencia, el amor, la verdad, en fin. Y, y se establece el propósito de estas cartas, eh, general, ¿no? De estas tres cartas. Cuando dice en Primera de Juan capítulo 5 y versículo número 13, casi al concluir al menos su primera carta, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para decir a nosotros los creyentes, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Surge esta expresión juanina, no nos olvidemos, en un contexto donde ellos tenían que discernir sus creencias y su propia fe frente a estas doctrinas del error que se estaban levantando. Entonces lo que él hace es que los hermanos establezcan fehacientemente lo que implicaba haber creído en ese Jesucristo revelado, establecer en ellos una seguridad de aquello que habían recibido como una herencia de gracia a través del claro discernimiento que les permitía entender que lo que Él les ha escrito en estas cartas se las escribe a ellos como hijos de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Es decir, para que esto que estaba en tensión, en cuestionamiento, ¿cierto? No afecte, digamos, su fe, la fe que estaba fortaleciendo la vida de esta primera comunidad cristiana. ¿Cuáles son los temas centrales que surgen de esta carta primera de
San Juan. Y aquí están algunas palabras que voy a tratar de ir explicando una a una, que tienen que ver con la comunión, la obediencia, el amor, el discernimiento y la seguridad. Cuando hablamos de estos temas que nacen justamente de estos enfoques y de estas declaraciones teológicas de Juan, a quien se le conoce a todo esto como el teólogo, ¿no? Juan el teólogo, este hombre que enfatiza desde su propia experiencia de esa vida compartida con Cristo, de ese discernimiento en el Espíritu, que Dios es luz, que Él es justo, que es amor. Entonces ahora viene a insertar dentro de esta comunidad de fieles temas tan relevantes como estos, como la comunión con Dios. ¿Qué implica esta comunión con Dios? Cuando hemos leído al menos el primer verso de 1 de Juan capítulo 1, versos 7 al 9, ustedes lo pueden tener allí en su Biblia y luego leer quizás con más tranquilidad. eh, Andar en luz, tener comunión con Dios, andar en luz, esto implica un caminar íntegro. Dice estos versos, si decimos que no tenemos pecado. Estoy leyendo en 1 de Juan 1, 7 al 10. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Andar en luz, caminar en comunión con Dios, implica integridad, integridad de vida. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y esto también nos lleva a un segundo elemento de esta comunión, que dice relación que si tenemos coinonía con Dios, comunión con Dios, en esta integridad de vida que tenemos que tener con Él, tenemos que también tener la capacidad de poder confesar nuestros pecados. Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Un segundo elemento entonces de esta comunión con Dios que implica andar en luz es tener o vivir una vida íntegra delante de Dios, implica reconocer y confesar nuestros pecados delante de Él. Hoy día hemos cambiado mucho la palabra pecado, la amartía, ¿no? Lo mencionamos como nuestras faltas, nuestros errores, como que tratamos de minimizar el concepto del pecado. Juan nos invita, nos exhorta más bien a reconocer cuando pecado es errar al blanco, cuando hemos errado al blanco, cuando nos hemos salido del camino, del objetivo que Dios ha trazado para nuestras vidas. Entonces, Él dice, confiésenlo, pues eso también es algo de la integridad, es algo también que refleja comunión con Dios. Y luego el tercer elemento que dice o manifiesta de aquellos que andan en la luz es que eh, dice el verso 10, le hacemos a él mentiroso si no confesamos y su palabra no está en nosotros. Y esto implica de alguna forma esa poca transparencia y la poca veracidad de una vida que no es íntegra. Vale decir, la comunión que implica andar en la luz tiene que ver con la integridad de vida, con la confesión de pecados y con la transparencia. Y la transparencia de alguna forma ligada, ¿cierto?, a la honestidad, a la verdad de nuestras palabras. Un segundo tema que surge en estas cartas
tiene que ver con la obediencia. Y la obediencia como una prueba de fe y amor. Porque para Juan, la obediencia, por ejemplo, prueba lo que es el conocimiento de Dios. Dice el verso 3 de su primera carta en el capítulo 2. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Se da cuenta cómo Juan relaciona la obediencia como prueba del conocimiento de Dios. Capítulo 2, versículo 3 del primer libro. Si nosotros decimos que le conocemos a Dios, entonces obedezcamos sus mandamientos. Entonces, la obediencia como prueba del conocimiento de Dios. Pero también, fíjese que la obediencia, según el capítulo 4, estoy en el primer libro de Juan, capítulo 4, verso 7, también dice, mire, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Vale decir, para Juan, el amor prueba también el nuevo nacimiento. Entonces, cuando hablamos de la obediencia como marcas de un corazón regenerado, estos evidencian conocer a Dios a través de la obediencia y conocer a Dios a través del amor. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Las coloca como una evidencia, como una marca de una vida que ha sido regenerada. Entonces acá el tema de la obediencia y amor como pruebas reales y concretas de fe y de la regeneración o del cambio que el Espíritu de Dios en este caso ha hecho en la vida de personas regeneradas. Eh, un tercer elemento que surge acá, eh, bueno, disculpen, lo acabo de mencionar, ¿no? El amor al hermano, disculpen, como una evidencia de esa vida especial. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Luego viene el cuarto, eh, que tiene que ver con el discernimiento frente a lo que es el espíritu de error. Y habían al menos tres peligros evidentes que se vislumbra en su contexto al leer las cartas juaninas. Eh, al capítulo 2 de Primera de Juan, mire lo que dice el verso 22. Vamos a tomar acá. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Un primer elemento, un primer peligro, digamos, del error era la negación de Cristo. Negar al Hijo, negar a Cristo. Y Juan hace un llamado, entonces, en esta carta, a que podamos confrontar este peligro, desafiar este peligro de la propia negación de Cristo. Y dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Hay allí contraposiciones abiertas para poder manifestar lo que significa de verdad tener o no tener esa verdad como algo concreto y absoluto en nuestra vida. En el mismo capítulo 2, versos 15 al 17, un segundo peligro que surge acá dice relación con el amor
al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y ahí está, cierto, manifestados los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, dice, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa, sus deseos. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Un segundo peligro que Juan observa, digamos, dentro de esta comunidad cristiana, decía relación con ese apego a aquello que él consideraba mundanal. ¿Ya? No está hablando del cosmos, no está hablando de la propia creación, sino con aquel espíritu mundano que cohabita junto a nosotros y que dice relación con los deseos de la carne, que dice relación con los deseos de los ojos, con la propia vanagloria de la vida. Y Juan hace un llamado a que por sobre estas cosas, digamos, podamos ser capaces también de evidenciar nuestro primer amor, que es el objeto de nuestro amor. Porque todo lo que hay en el mundo, dice, todas estas cosas, en algún momento pasan y también sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y un tercer peligro que surge dentro de este discernimiento frente al espíritu del error está en el capítulo 4, versículo 1. Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que lo que Juan ahora hace es llevarnos a un tercer peligro inminente, en el cual tenemos que estar atentos y alertas, que es los falsos profetas. Vale decir, comienza con el peligro de la negación de Cristo, comienza con ese peligro de que nuestro amor se arraiga a las cosas mundanas y en tercer lugar, a no ser engañados y creer a cualquier espíritu que se manifieste, sino más bien a probar si esos espíritus realmente son de Dios, porque muchos, dice, falsos profetas han salido por el mundo. Así que cuando Juan habla del discernimiento frente al espíritu del error, él puntualiza qué error, no lo deja allí en la generalidad, sino que es bien específico. Y al menos aquí encontramos en esta primera carta tres errores. Aquellos que negaban a Cristo, aquellos que amaban al mundo más que a Dios, y aquellos falsos profetas que se habían levantado. Y a estos tres peligros, frente a estos tres peligros, Juan dice, tenemos que discernir para no caer en el error y saber cómo enfrentar este error que está afectando la vida y la comunión de la iglesia. ¿Ya? Luego surge el concepto como tema de la seguridad basada en Cristo, no en aquellas emociones que decían relación con ese conocimiento gnóstico y místico con el cual estaban siendo afectados. Y esa seguridad para Juan descansa al menos en estos tres elementos que de alguna forma hemos mencionado y que son transversales en sus cartas, que tienen que ver con la confesión a Cristo, que tienen que ver con la obediencia y que tienen que ver con el amor a nuestro hermano o al prójimo. Entonces, esa seguridad basada en Cristo es doctrinaria,
es moral y es relacional. Es doctrinaria porque nos invita a confesar a Cristo como el Señor de nuestra vida. Es una seguridad moral porque Él nos invita a la obediencia por medio de Cristo a sus mandamientos y a su palabra como testimonio de que realmente le hemos conocido a Él. Y es relacional porque nos vincula con aquellos que hemos compartido esa misma fe o que compartimos la misma fe. Entonces, nuestra seguridad basada en Cristo descansa, eh, por así decirlo, en estos tres pilares. Un pilar doctrinario, confesión, un pilar que tiene que ver con la moral, la obediencia y con las relaciones humanas. Estos temas que surgen en esta, al menos en esta primera carta de Juan, son una llamada abierta, digamos, a que a través de estos conceptos claros que tengamos o que tenga la iglesia, podamos enfrentar a estos herejes o a estos falsos maestros o a estos que manifiestan espíritu de error, que muchas veces están entre nosotros y tenemos que saber discernir. Y decía entonces que no es un error que no tenga nombre y apellido, sino que para Juan lo tenía: negar a Cristo, amar al mundo y hacer caso, por así decirlo, a los falsos maestros que estaban entre ellos. ¿Ya? Vamos a tomar esta verdad teológica que para Juan es fundamental, con todo lo que hasta el momento hemos venido conversando. Dios es amor. Cuando hablamos de que Dios es amor, lo hablamos como una esencia divina. ¿Qué significa esto para nosotros? Juan afirma que Dios es amor. Capítulo 4, versículo 8, eh, verso 16. eh, sí, dice: nosotros hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y aquí cuando Juan está afirmando esta verdad teológica, la afirma eh, en base a dos verdades que también surgen de estas cartas. La primera es en base a ese amor que fluye desde Dios hacia sus hijos, hacia su pueblo, que no se puede negar, que está presente, que es perenne en el tiempo, que no se puede quebrantar. Y Juan habla de ese amor que es un amor eterno, como dijeran los profetas: con amor eterno te he amado, y que le fluye desde Dios para nosotros, sus hijos. Pero también Juan, cuando habla del amor como esencia divina, lo concretiza en las acciones que nosotros hacemos como parte de su pueblo. Y en el capítulo 4, versículo 7, dice que nosotros como hijos de Dios, amamos
a otros porque hemos conocido a Dios. En otras palabras, tenemos la capacidad, estimados, como creyentes, de amar a otros porque hemos nacido de Dios. Y al ser nacido de Dios, esa capacidad que no estaba por naturaleza en nuestros genes, por así decirlo, ahora se nos ha sido implantada, porque Dios es amor. Si usted y yo podemos amar a otros y a otros distintos a nosotros, a aquellos que son nuestros pares o no son necesariamente nuestros pares, porque hemos nacido de Dios. Como evidencia de aquello surge el tema de el amor. El amor implica entonces que amar a quien es nuestro hermano, nuestro prójimo, porque ese amor surge de haber experimentado ese amor de Dios hacia nosotros, su pueblo. El amor nace de la propia naturaleza de Dios en el creyente. Para Juan, el amor no era una emoción, como muchas veces se considera hoy día, sino era una acción concreta. Según el capítulo 3 y verso 18, dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No amemos de palabra, vale decir, el amor de Dios en nosotros manifestado no hace que nosotros tomemos decisiones o acciones en la vida de otros simplemente por una emoción que puede ser muy genuina, estimados, que puede ser muy sentida. No estamos colocando en tela de juicio aquello. Esa emoción tiene una acción concreta. Y esa acción concreta es en verdad, es en hechos concretos. Nosotros cuando estudiábamos Santiago en algún momento, veíamos, ¿cierto?, como esos hechos concretos decían relación con que si alguien tenía frío, había que abrigarlo. Si alguien tenía hambre, había que darle de comer. Y ellos experimentaron eso como iglesia, como primera comunidad de creyentes. Y en tercer lugar, este amor perfecto que Juan dice quita todo temor, según el versículo 18. ¿Por qué razón? Porque está anclado en la propia encarnación de Jesucristo. Hay una relación entre el amor y la cristología. Primero, vemos y observamos a Dios enviando a su Hijo, Jesucristo. Versículo 9 y 10 del capítulo 4. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, que vivamos, para que vivamos para Él. Entonces, este amor de Dios anclado en la encarnación, que es un amor relacional, cristológico, nos invita entonces a que seamos capaces de en Cristo quitar todo prejuicio, quitarnos toda cosa que pudiese obstruirnos en nosotros la capacidad de poder perfeccionar el amor de Dios en nosotros, porque el perfecto amor echa fuera el temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor.
Nosotros, dice el versículo 18 y 19, le amamos a Él, a Jesús, a Cristo, porque Él nos amó a nosotros primero. Así que este amor es un amor relacional con Cristo. Por eso decimos un amor cristológico, que se relaciona en ese amor de Dios enviando a su Hijo y se relaciona con ese amor que nosotros recibimos cuando por la fe aceptamos y reconocemos este amor de Dios en nosotros. Rechazar a Cristo implica rechazar el amor de Dios, porque estamos rechazando a aquel que es amor en esencia para cada uno de nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Quiero invitarles ahora, sí, a ver el tema del discernimiento espiritual, como un tema que surge también dentro de las cartas o dentro de tus escritos de Juan. Cuando hablamos de ese discernimiento espiritual, vemos a un Juan que condena a aquellos que se oponían a la doctrina de Cristo. Y esto decía relación directa con uno de los errores que mencionamos hace un momento atrás. Negaban la encarnación. Cuando Juan dice que probemos los espíritus, esto implica evaluar, discernir, evaluar las enseñanzas, las doctrinas que pudiésemos estar recibiendo. Y aquí les comparto al menos a ustedes allí ciertos criterios del discernimiento que pudiesen ayudarnos a clarificar de pronto, con la ayuda, por cierto, del Espíritu que nos ayuda a discernir, a clarificar algunos conceptos e ideas en la que de pronto pudiesen causar, ¿por qué no?, incurrir en algún momento en el error. El primer criterio tiene relación con lo que hemos venido viendo, ¿no? Observar nuestra doctrina correcta acerca de Cristo. Dentro de las doctrinas de la Iglesia, nosotros hablamos de la cristología. ¿Qué es lo que creemos de Cristo? ¿Cuál es nuestra doctrina acerca de Él? ¿Qué es lo que enseñamos sobre Él? Eh, yo justamente el día de ayer estaba casi culminando un proceso de enseñanza-aprendizaje, eh, donde una iglesia hermana me invitó a ser partícipe como docente, y lo que comenzó por unos 2 o 3 meses, bueno, hasta el día de ayer nos lleva 2 años, y queremos concluir ahora este mes porque ya ha sido como extenso, ¿no? Pero en estos 2 años, eh, lo que hemos hecho es justamente eh, poder hacer una relectura de quién es Cristo para nosotros, sus enseñanzas, su vida, su ministerio. Eh, y fíjense que cuando surge este discernir quién es Cristo para nosotros, yo lo hacía cuando partimos, y lo recordábamos ayer con los hermanos de una hermana iglesia, eh, lo hacíamos con ese interrogante del propio Señor
cuando le pregunta a sus cercanos, a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos comenzaron a responderle a Jesús. Unos dicen que tú eres un profeta, que eres un enviado del cielo, en fin. Y todas estas preguntas, todas estas respuestas, perdón, podrían haber sido muy asertivas. Y Jesús no las rechaza, digamos, en principio. Pero le surge una nueva interrogante cuando le pregunta a sus discípulos, bueno, y habiendo oído lo que la gente dice de mí, ahora yo quiero saber qué es lo que ustedes dicen que soy yo. Y ustedes saben que la respuesta de Pedro surge allí, ¿no? Y el Señor le dice, bueno, eres bienaventurado porque esto no te lo reveló carne y sangre. Cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, yo quisiera que al hacer este comentario, que lo hago como un paréntesis casi pastoral, invitarles, estimados, a que hagamos una relectura de los evangelios en este tiempo y dediquemos también nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, para ver quién es Cristo para nosotros. Porque una cosa es lo que otros digan acerca de Él, pero otra cosa es lo que yo piense y diga sobre Él. Entonces la invitación es justamente a revisarnos nuevamente y ver si efectivamente estamos en la doctrina correcta acerca de Cristo. Y para poder hacer esa revisión, ese discernimiento, necesitamos volver una vez más al principio. Surge también como un criterio de discernimiento la obediencia. Y la vida de obediencia dice relaciona en forma directa. Juan lo relaciona con justamente los mandatos de Dios, las enseñanzas de Dios. Si nosotros decimos que amamos a Dios, obedecemos también eh, sus mandamientos. Eh, los tomamos como algo nuestro. Entonces, fíjese que un criterio de discernimiento sabio que nos plantea Juan tiene que ver con cuán obedientes somos en nuestra vida diaria en relación a lo que Dios nos ha mandatado. ¿Ya? Cuando dice probar los espíritus, bueno, uno de los criterios que surge acá entonces es qué es lo que pensamos de Cristo, qué es lo que creemos de Él. ¿Estamos viviendo la vida de Cristo, enseñando la vida de Cristo correctamente? El segundo elemento que nos permite discernir es cuán obedientes somos a sus mandatos, a sus palabras. Somos sujetos, somos hijos de obediencia, como él mismo también lo fue. Mucha gente que se levanta con una falsa enseñanza, como falsos maestros, muchas veces no se sujetan a nadie, no se sujetan, dicen, a una iglesia, no se sujetan a una eh, corporación, a una convención, a una denominación, a nadie. ¿A quién están sujetos? ¿Cómo reflejan ellos esa vida de obediencia? Tenemos que aprender a discernir, ¿ya? No nos olvidemos que nosotros consideramos que no podemos separar nuestra relación con Dios. En este caso, Juan dice con nuestra vida de obediencia a Dios y a su palabra. Y también un criterio que nos permite discernir es ese amor que es genuino, ese amor que viene de Dios. Porque el que ama es porque ha conocido a Dios, y el que no ama no ha conocido a Dios.
porque Dios es amor. Y este es un tema que muchas veces al no ser aplicado de esta manera correctamente, ha dañado tanto de pronto la vida institucional de una iglesia, las comunidades de creyentes, porque de pronto aquellos que se levantan como nuevos emisarios de la fe, como aquellos que han recibido una nueva revelación, en fin, falsos profetas, falsos maestros, muy poco de pronto evidencian un amor genuino. Y aquí hay un criterio que Juan utiliza para discernir. Si no hay amor, es porque no se ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el cuarto o la cuarta mirada que se hace acerca del discernimiento dice relación con la la fe genuina. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí hay una fuerza poderosa que viene a relevarse en las enseñanzas de Juan. La fe verdadera es capaz de vencer al mundo. Y en su contexto, el mundo tomado como el cosmos, el universo, pero si lo tomamos en su contexto, en los escritos de Juan, pudiese ser también en relación con aquellas cosas que surgen del mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. ¿Qué es lo que vence al mundo? Juan dice, es nuestra fe, es nuestra fe, una fe verdadera, una fe genuina que puede vencer justamente a aquel espíritu que está en el mundo. ¿Alguna consulta, comentario antes de pasar a la segunda carta de San Juan? Muy bien, seguimos avanzando. ¿Cómo estamos, Patricio, en el tiempo? ¿Bien? Sí, nos quedan algunos minutos. Sí, Gracias. Segunda carta de Juan. Contexto de esta carta. Es una carta un poco más breve, con un estilo también directo, eh, destinada a proteger a la iglesia de la falsa enseñanza cristológica. Dice el verso 1, la señora elegida y sus hijos. El anciano a la señora elegida y a sus hijos. No es una mujer literal, sino que es una simbología de una iglesia local. Los hijos, los creyentes que están bajo el cuidado pastoral. Este lenguaje Pedro lo utiliza en una manera muy simbólica y singular también a las iglesias. Es un estilo metafórico típico del apóstol San Juan, a la señora elegida y a sus hijos, a la iglesia y a quienes son sus hijos, a aquellos que están bajo su cuidado pastoral. El amor y la verdad con un énfasis central de esta carta. Eh, Une estos dos conceptos que no podemos jamás separar en el cristianismo, el amor y la verdad, porque el amor sin verdad se vuelve un sentimentalismo vacío y la verdad sin amor se vuelve dureza, es legalista. El amor sin verdad, reitero, es un sentimentalismo vacío
Y la verdad sin amor es dureza, es legalismo. El amor es que andemos según sus mandamientos, dice esta carta breve en el versículo número 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. En esta carta surge una advertencia contra herejes. Y el problema doctrinal al escribir Juan esta breve carta, que tiene un capítulo y 13 versos, es que aquí hay una cristología defectuosa que estaba dañando y mancillando el nombre de Cristo. Los falsos maestros enseñaban que, primero, Cristo no vino en carne, los docetistas, y en segundo lugar, que el cuerpo material es malo, y Cristo solamente parecía humano, pero no era hombre. Mire, ellos decían, los docetistas, el docetismo, que Cristo no había venido en carne y que el cuerpo material es malo, la materia es mala. Entonces, por eso Cristo parecía solamente hombre. Es por eso que Juan vuelve a enfatizar en esta carta, en el versículo 7, muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Enseguida, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y es el anticristo. Hay una mano levantada, me parece mucho, acá mi computador. Sí, me acordé que en esa época también eran dualistas y creían que el mundo, todo lo bueno bueno, lo espiritual había sido creado por un Dios bueno y lo tangible, la carne, había sido creada por un Dios malo. Qué buen punto ese, sí, Sí, es sí. que vi que no lo mencionó, por eso me acordé y lo quise Gracias, Patricio, mencionar. muchas gracias. Sí, el dualismo, ¿no? Lo bueno y lo malo que surge acá como un elemento. Entonces, estas enseñanzas, digamos, que hablaban de la materia, y como la materia era mala, ellos decían, Cristo no podía haber venido a esta materia o en esta materia, sino que él solamente parecía ser hombre. Entonces, Juan en respuesta a esto dice fuertemente, han salido muchos engañadores, y él vuelve a enfatizar, el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Aquí hay un énfasis potente y fuerte, ¿cierto? Que no deja nada a la ambigüedad. Hay una advertencia contra quienes no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y esa advertencia es que simplemente quienes lo hacen así no son de Dios, no proceden de Dios. Entonces, si quizás como una aplicación pastoral que Juan hace en esta segunda carta, que es breve, es que la iglesia, estimados, debemos discernir antes de recibir abiertamente, voy a usar una expresión, yo creo que todos la podamos entender, a maestros o predicadores itinerantes. ¿Se entiende la idea, cierto? Toda iglesia debe discernir, y aquí hemos tenido algunas claves y pistas sobre esto, ¿no? Antes de recibir a cualquier maestro o predicador itinerante. Eh, lo digo de la propia experiencia pastoral. Aquí hablamos entre pastores, colegas, consiervos. ¿A quién no le ha pasado en algún momento? Y la experiencia nos dice que Juan no se equivocaba, ¿no? Porque la Biblia no se equivoca.
Cuidemos las ovejas que el Señor ha puesto como un rebaño a nuestro cuidado. Seamos celosos de nuestros púlpitos. No demos lugar ni nos dejemos encantar por palabras bonitas o por palabrerías o por buenos discursos. La iglesia, sobre todo en estos tiempos, debemos discernir en el espíritu antes de. Y lo segundo es que la hospitalidad cristiana, dice Juan, aunque parezca fuerte esta expresión que voy a mencionar acá, parezca que sea selectiva, esta hospitalidad no debe apoyar el error. Eh, Juan dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la que acabamos de mencionar, no le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Vale decir, la hospitalidad cristiana en este aspecto, en el discernimiento del saber, el error en que muchas veces se cae, debe ser selectiva, selectiva en cuanto a no apoyar el error, porque si se apoya el error a través de esta hospitalidad, también estamos participando de sus malas obras. Así que sea una aplicación que nos permita discernir sabiamente. Quiero invitarles entonces a la tercera carta de San Juan. Ustedes son cartas más breves de un solo capítulo. Esta epístola es más personal, es la más personal quizás del Nuevo Testamento, porque Juan trata tres personajes que representan eh, actitudes que a través de estos personajes encontramos dentro de la iglesia. Aquí encontramos a Gayo, a Diótrefes y a Demetrio. De Gayo se dice que es un modelo de fidelidad y de hospitalidad. Eh, Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los demás. Juan lo describe como un hombre amado, como un modelo de fidelidad, a quien él ama sinceramente y ama de verdad. Juan resalta que este hermano en la fe, Gallo, era un hombre que camina en la verdad. Dice el versículo 4, amado, fielmente te conduces. El verso 5 y el 4 dice, no tengo yo mayor gozo que este, al oír que mis hijos andan en la verdad. Qué ejemplo de fidelidad, Gallo. ¿Cuáles eran las virtudes de este hombre? Versos 5 y 6. Era un hombre hospitalario con aquellos que eran los misioneros o predicadores itinerantes que traían la doctrina de Cristo. Gallo tenía como virtud un amor sincero con acciones concretas a través de la hospitalidad. Gallo aparece aquí en esta carta breve como el ejemplo de un hombre que espiritualmente era maduro y servicial. ¿Ya? No muchas veces predicamos sobre este hombre, pero ahí tiene usted un ejemplo de un hombre que amaba a Dios, discipulado, maduro y servicial, al cual Juan llegó a decir que era un amado para él. Pero también nos encontramos con Diótrefes. Y Diótrefes, mira las características de él, al cual le gusta tener en el primer lugar.
no nos recibe. Por causa, por esta causa, si yo fuese o fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se les prohíbe y los expulsa de la iglesia. Al contrario de Gallo, encontramos a este Diótrefes como un hombre modelo de soberbia, de rebeldía. Es un personaje negativo que surge en las páginas de esta carta breve, singular aquí en el Nuevo Testamento. Mire las características de Diótrefes. Ama tener el primer lugar. Eh, en griego se usa la palabra philoproteon, que es amor o amar la preeminencia. Este hombre le gustaba que lo consideraran a él como un hombre preeminente. Segunda característica, rechaza la autoridad apostólica. Era un hombre que rechazaba la autoridad pastoral. Tercera característica, sus logos, sus palabras eran maliciosas. Había una mala intención tras sus palabras. Cuarta característica, es un hombre con una mala conducta hacia los hermanos fieles, los expulsaba. Así que Juan también tiene, ¿cierto?, algo que decir en cuanto a estos hombres que son modelo de soberbia y de rebeldía. ¿Por qué razón, estimados? Porque Diótrefes representa, si quizás una primera semilla que comenzó a germinar en aquel tiempo, que es la semilla del autoritarismo dentro de la iglesia, que es la semilla del rechazo a la enseñanza y a la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia para guiar a los santos. Diótrefes representa esa primera semilla que ingresa maliciosamente a través del autoritarismo y del rechazo a toda autoridad. No sé si habrán algunos Diótrefes en este tiempo, cada uno ahí podrá, yo creo que a su criterio, darse cuenta que efectivamente esta semilla ha germinado, por así decirlo, en el tiempo. Y también nos encontramos con Demetrio. Y Demetrio, recomendado por Juan, versículo 12, todos dan testimonio de Demetrio. La verdad misma, y también nosotros damos testimonio. Y nosotros, dice el verso 12, vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Su nombre recomendado por Juan, buen testimonio de todos, daba una evidencia pública. Probablemente se dice que era el portador de esta carta, era un misionero confiable, era un misionero del cual se podía confiar eh, plenamente. ¿Cuáles son los temas teológicos entonces principales de estas cartas juaninas? Amor y verdad, inseparables en la ética cristiana. Crítica al gnosticismo. Se enfatiza en que Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, y que la mala aplicación de esta verdad afecta a la conducta cristiana y a la doctrina de Cristo. Se levanta también un tema que tiene relación con las evidencias del nuevo nacimiento. Fe en Cristo, amor a los hermanos, obediencia a Dios, a su palabra. Y como el caso que acabamos de mencionar,
¿por qué no también a la autoridad que Dios ha designado para los fieles en las iglesias locales? Y junto con el amor, la crítica, la evidencia del nuevo nacimiento, la sana hospitalidad, que nace del buen discernimiento, como una forma de cooperación también en el progreso de la misión cristiana. Aquí les coloco este PPT, se lo voy a enviar terminando ahora la clase. Estos contrastes o aparentes contrastes que uno ve en las cartas, que son como para enfatizar algunas verdades que Juan usa para mostrar lo auténtico de la fe cristiana, de lo falso, de lo que no es la fe cristiana. Entonces aparece aquí el contraste de la luz con las tinieblas, del amor, del odio, de la verdad, del error de Cristo, del anticristo, de la obediencia, la desobediencia y de esta comunidad versus el orgullo entre Gallo y Diótrefes. ¿Ya? ¿Cómo aplicamos esto a la vida cristiana? Caminar diariamente en la luz, amar con ellos, no solamente con palabras, disciplinar el corazón contra el engaño doctrinal. Juan nos invita a practicar la hospitalidad y el servicio, a vivir en comunión con Dios y con la iglesia. Estas cartas, tres cartas, la primera un poquito más extensa, la segunda y tercera con capítulos más concentrados pero no menos importantes, son una clara invitación a que en nuestra vida cristiana caminemos en la luz, porque Dios es luz. Que caminemos amando concretamente, porque Dios es amor. Que aprendamos a disciplinar nuestro corazón contra cualquier engaño del error que nos quiera sacar de la sana doctrina. Que podamos practicar la hospitalidad con discernimiento, teniendo cuidado de aquellos que traen consigo no tan solamente el espíritu del error, sino las falsas enseñanzas, que en este caso se resumen en la negación de Cristo como Hijo de Dios, en la falsa hospitalidad, en el falso amor y en el procurar esos puestos de preeminencia. Y en último lugar, vivir en comunión con Dios es una invitación de Juan en sus cartas, y esa comunión con Dios es también con la iglesia. Y lo que decíamos al principio, esto tiene que ver con la coinonía, comunión con Dios, comunión con Cristo su Hijo y comunión con la iglesia. Y tomo este último verso para cerrar esta parte, donde dice: hijitos, no amemos de palabra, sino que amemos en hechos y en verdad.